Hay un fenómeno impresionante que está sucediendo hoy en Israel, que pocas personas están siendo conscientes de cómo la profecía de Ezequiel, la famosa profecía de Ezequiel del capítulo 37, hoy se cumple. Y ya se comenzó a cumplir hace tiempo. La profecía de los huesos secos. Así que quiero compartir con ustedes algunos versículos de Ezequiel, capítulo 37, voy a decirlo en hebreo, y lo traduciré en forma libre para realmente meternos en una historia increíble que hoy sucede. Tú vas a ver cómo tú, con tus propios ojos vas a ver cómo la profecía hoy se está cumpliendo en Israel. Es impresionante. Escucha atentamente. Dice así. Aita alai yad Adonai vayotzieni beruach Adonai vayanijeni betoja bik'a ve'i melea tzamot. Lo traduzco sucintamente en forma libre para ir con el hilo de los versículos, de lo que quiero explicar. Básicamente, Ezequiel ve en un valle huesos secos, muchísimos huesos secos. Ve'evirani עליהם סביב, והנה רבות מאוד על פני הבקעה, והנה יבשות מאוד. Estaban muy secos los huesos. ויאמר אלי בן אדם, התחיינה עצמות האלה, ואומר אדוני אלוהים אתה ידעת. ויאמר אלי, ינבא על עצמות האלה, ואמרת עליהם, העצמות היבשות שימו דבר אדוני. Le pide Dios a Ezequiel que básicamente tenga la profecía y que básicamente que les diga a esos huesos secos que escuchen la voz de Dios. Ko amar Adonai Elohim לעצמות האלה, הנה אני מביא בכם רוח וחייתם. Dice Dios que Dios les va a insuflar un ruach, va a insuflar un espíritu de vida y los va a revivir. ונתתי עליכם גידים ועליתי עליכם בשר וקרמתי עליכם אור ונתתי בכם רוח וחייתם וידעתם כי אני אדוני. Básicamente Dios le va a dar a estos huesos secos tendones y carne y espíritu de vida y los va a revivir y van a saber que Dios es Dios. Dice que Ani Hashem, dice Dios que Él es Hashem. Es decir, los huesos secos al revivir se van a dar cuenta, van a presenciar básicamente la gran presencia de Dios. Lo digo todo como yo lo entiendo. Benibeti kasher tzuveiti vayei kol keinav'i veine rash vatikrevenu atzamot etzem el atzmo וראיתי והנה עליהם גידים ובשר עלה ויקרם עליהם אור מלמעלה ורוח ועים בהם ויאמר אלי ינבא אל הרוח ינבא בן אדם ואמרת אל הרוח כה אמר אדוני אלוהים מערבה רוחות בואי הרוח ופחי בהרוגים האלה ויחיו וינבאתי כאשר ציווני ותבוא בהם הרוח ויחיו ויעמדו על רגליהם חיל גדול מאוד מאוד ויאמר אלי בן אדם עצמות האלה כל בית ישראל המה הנה אומרים ויבשו עצמותינו ואבדה תקוותנו נגזרנו לנו. Básicamente dice que todos estos huesos son Beit Israel, es el pueblo de Israel. Y en realidad hay que saber que Ezequiel dice esta profecía en un momento muy difícil de la historia de Israel, en un momento de exilio, un momento donde realmente ver perspectiva de vida era realmente muy muy difícil de verlo. Pero Dios obviamente se revela a Ezequiel y le dice que esos huesos secos, esa situación tan negativa de exilio, de sufrimiento, era la época del exilio de Babilonia, que va a tener, si Dios quiere, obviamente Dios se le revela a Ezequiel, que va a tener un buen futuro, va a tener esperanza. Es decir,
Básicamente la profecía de Yehezkel, en hebreo de Ezequiel, como dijimos, es en un momento donde realmente no había lugar de esperanza. Podemos hacer un paralelismo en cierto aspecto. Hace más o menos 80 años, en el Holocausto, que hubo la Alemania nazi en Polonia, toda la Europa del Este, el Holocausto tan horrible que hubo, piensen, el momento que, no sé, en 1941, 1942, 1943, en donde estaba la situación tan horrible, 1944, 1945, antes de la liberación, piensen que hay un profeta. Obviamente estamos en un paralelismo, obviamente estamos hablando de muchísimos años de diferencia, pero para entender que en un momento de tanta dificultad al pueblo de Israel, va a haber tikva tová, va a haber una esperanza, va a haber un buen futuro, un futuro próspero, un futuro de revivir. Pero realmente había que creer que era así en un momento tan difícil. Piensen en Auschwitz, Majdanek, Treblinka, lugares horrendos donde la muerte era rutina, era una crueldad que no se puede explicar. En esos lugares tan horrendos, una persona, obviamente como dijimos, estamos hablando de un paralelismo para llevarlo a una historia más cercana a nuestra generación. Ustedes van a revivir. Vamos a ver la continuación. Lachen, Inave ve'amarta aleihem, ko amar Adonai Elohim, הנה אני פותח את קברותיכם, ועליתי אתכם מקברותיכם עמי, והבאתי אתכם אל אדמת ישראל. Escuchen esto impresionante. Dice así. Por lo tanto, le dice Dios a Ezequiel que le diga a esos huesos, Ko amar Hashem Elohim, dice, así dijo Dios. Dice Dios que Dios va a abrir las tumbas, vuestras tumbas, y los voy a subir, les dice al pueblo de Israel, y los voy a ascender, los voy a subir de vuestras tumbas, pueblo mío, y los voy a llevar a ustedes, al pueblo de Israel, a la tierra de Israel. Piensen, como dijimos, un paralelismo impresionante. Piensen que realmente, es verdad que hubo exilio en Babilonia, y después, gracias a Dios, volvimos a la tierra de Israel. Hubo después un segundo templo. Hubo primer templo, de la destrucción del primer templo, exilio en Babilonia. Luego volvimos con Ezra y Nehemías. Volvimos a la tierra de Israel y luego la construcción del segundo templo. Y luego, lamentablemente, también se destruyó el segundo templo. ¿Y qué está pasando hoy? Esperen un momento, vamos a entrar en lo que hablamos, cómo los huesos secos hoy están reviviendo. Escuchen atentamente, vamos a seguir con Ezequiel, con el profeta Ezequiel, luego vamos a hablar más de lo que está pasando hoy en la tierra de Israel, y vas a ver cómo tú, con tus ojos, vas a ver profecía. Tú vas a ver profecía, no es que tú vas a tener profecía, es que tú vas a ver la profecía, cómo está viviendo hoy, existe hoy profecía en la tierra de Israel hoy. Hoy en nuestra generación, impresionante. Escucha. Vidatem, ki ani Adonai, befitchi et kibroteichem, uvealoti etchem mi kibroteichem a mí. Dice, y van a saber que yo soy Dios en el momento que voy a abrir vuestras tumbas y los voy a ascender, los voy a elevar a ustedes, al pueblo de Israel, de vuestras tumbas, pueblo mío. Y dice, Venatati ruach bachem, vejitem, veinachti etchem al admatchem, vidatem, ki ani Adonai divarti veasiti neum Adonai. Escuchen, impresionante. Dice así. Y van a saber, eso ya lo dijo, continúo. Y voy a darle rují, voy a dar, dice Dios, mi espíritu, mi hálito, es decir, espíritu de vida. Venatir rují, bajem, a ustedes, al pueblo de Israel. Vijitem, los voy a revivir. Vinachti etchem al admatchem, y los voy a hacer morar en vuestra tierra. Vidatem, y van a saber. Ki ani Hashem, que yo soy Dios, dice Dios. Divarti veasiti, dije y cumplí, e hice Neum Hashem. La profecía
que dijo Dios. Es impresionante, como dijimos, cómo la historia básicamente vuelve. Obviamente, como dijimos, estamos hablando de miles de años atrás. Cuando Ezequiel, el profeta Ezequiel habla, dijimos, es en la época del exilio babilónico, obviamente. Pero si vemos hoy, obviamente la profecía es, como se dice en hebreo, Nevuah Ledorot. Es una profecía para todas las generaciones. Todo el Tanaj, toda la Torah, Nevi'im y Ktuvim, todos los 5 libros que Dios le dio al pueblo israelí a Moisés, los 5 libros del Pentateuco, y luego los profetas, y luego los escritos, los 24 libros del Tanaj, son, se dice en hebreo, Sifrei HaKodesh, son sagrados. Es la voz de Dios eterna para todas las generaciones. Y aquí vemos cómo impresionante, todo se está cumpliendo. Escuchen, les voy a mostrar algo personal, algo mío personal, y luego vamos a entrar a lo que es la profecía en Israel. Escuchen. Primero, hablamos de campo de concentración. Les voy a contar, yo soy nieto de sobrevivientes del Holocausto. Mi abuelo y mi abuela de bendita memoria, mi abuelo Tzvi de bendita memoria, mi abuela Esther de bendita memoria, estuvieron en campos de exterminio. Yo estuve, en lo que hoy son museos, lugares horrendos. Mi abuelo en Auschwitz y mi abuela en Stutthof, y gracias a Dios conseguí material de ellos. Les voy a contar, son historias personales, pero yo creo que es muy relevante, porque como saben, supongo que saben, que cada judío y cada judío somos una gran historia. Es decir, aquí básicamente nos juntamos, esto si Dios quiere vamos a hablar un poquito más adelante en nuestro shiur, en nuestra clase, nos juntamos de todos los rincones del mundo. Y cada judío es una historia impresionante, es como una novela, en cierto aspecto. Es historias únicas. Hay etíopes, y hay yemenitas, y hay sudamericanos, y hay australianos, y hay de Estados Unidos, y hay de México, de Centroamérica, de Noráfrica, Sudáfrica, Australia, donde quieran, de todos los puntos. Europa del Este, Europa del Oeste, Europa Occidental, Europa Oriental, de donde quieran, chinos, japoneses, coreanos, de donde quieran, en este país tan hermoso, Eretz HaKodesh, el país, la Tierra Santa, se unen de todos los lados, todos los rincones del mundo, y es la profecía, vamos a hablar, pero les voy a contar. Cuando estuve hace varios años en Auschwitz, en una visita para un poco conocer dónde estuvo mi abuelo, entré, entre comillas, de casualidad, porque no hay casualidades, hay causalidades. Les cuento que en hebreo la palabra, lo que sería en castellano casualidad, se dice mikre. Mikre, alachti le makom kazeo. Por casualidad fui a tal lugar o tal lugar. Pero en hebreo real, mikre, las siglas de mikre es rak me Hashem, solo de Dios. Esa es la sigla de mikre. Es decir, en la palabra mikre, que es casualidad, se esconde que no hay casualidad, hay causalidad. Dios obviamente encadena cada acción a su cometido, a su destino, a su buen destino. Es decir, bueno, entonces, fuera de lo que sería el museo de Auschwitz, había un lugar que se llama archivos, unas escaleras, si recuerdo bien, subí, y le dije, mire, yo soy nieto de un sobreviviente. El oficinista me dijo, mira, prácticamente el 95% de la información, los nazis crueles quemaron todo porque no querían que haya evidencia, así que lo que hay es muy poco. Es casi imposible que encuentre algo. Lo digo en mis palabras, lo que recuerdo. Y dice, pero mira, si quieres, me dices algunos datos, cómo se llama, en qué año entró, algún dato. Yo le dije, mira, te voy a dar lo que yo me acuerdo. Y le dije el nombre de mi abuelo, le dije el número que tenía tatuado en el brazo, que gente malvada tatuaba a los judíos. 76.217 era el tatuaje que mi abuelo tenía en el brazo. Le dije que venía de la ciudad de Mlawa, de Polonia. Le dije probablemente en qué año más o menos creo que llegó. Bueno, le di unos datos. Este señor, este joven, dijo, bueno, voy a fijarme en el archivo a ver si encuentro algo. Y luego de unos minutos viene
como temblando, emocionado, y dice, encontré. Y realmente encontró 2 entradas. Voy a mostrarles el documento, una fotocopia del documento. 2 entradas de mi abuelo al hospital, que yo sé, uno de esos, por lo menos yo recuerdo que a mi abuelo le dieron, un señor, creo que no judío, le dio un pedazo de pan, y el capo anotó el número de mi abuelo, que le dieron pan sin permiso, y luego le preguntaron el nombre de quien se lo dio, mi abuelo no dijo, o no lo conocía, no sé, quizás lo torturaron, y bueno, y por lo que contó, también estuve creo en el lugar donde lo torturaron, horrible. Es decir, y yo sabía que iba a estar en el hospital. Por lo tanto, una vez dice, ya les voy a ir mostrando. Miren, aquí está, si ven, 76.217, está al revés, pero bueno, está el nombre de mi abuelo, está la fecha de entrada, la fecha de salida, y que lo liberaron del hospital. Y esto es increíble, es una de las entradas que encontró el oficinista. Otra es de mi abuela, en el campamento de Stutthof está la carta de entrada de mi abuela, que cuando entró está el nombre, está el apellido, cuando entró, básicamente eso también, me lo mandaron después por correo, los documentos, las fotocopias de los documentos oficiales, con sellos y todo, por lo menos el de Auschwitz, si recuerdo bien, con una carta. Bueno, en resumen, piensen que el pueblo de Israel estuvo en campos de concentración, campos de exterminio horribles, y 3 años después, en el 1948, según el calendario gregoriano, la independencia de Estados Unidos, y enseguida los árabes vecinos atacan a Israel, y sobrevivientes del holocausto, gente no muy organizada, sin un ejército armado, piensen, enemigos con años de ejército, años de organización, atacan a Israel en el momento que declaramos la independencia en 1948, y gracias a Dios, milagrosamente, vencimos. Y así, lamentablemente, diferentes guerras que estos enemigos tan malvados quieren atacar al pueblo de Dios, y no saben que solamente se embarran en el barro de la maldición, como Dios le prometió a Abraham. Los que te bendicirán tendrán bendición, y los que te maldicirán tendrán maldición. Esta gente tan negativa, tan cruel, estas gentes enemigas del pueblo de Israel, solamente se meten en el barro de la maldición, en lugar de abrir los ojos y ver que el pueblo de Israel es un pueblo que ama la creación, ama a las criaturas, ama a Dios, obviamente, ama a la Torá, quiere el bien para el mundo entero, quiere dar luz al mundo entero. Pero hay que abrir los ojos y el corazón. Y gracias a Dios, Baruch Hashem, mucha gente abre sus corazones, sus ojos, y entienden dónde invertir bien, es decir, dónde realmente apoyar, que es apoyar al pueblo de Israel, que era el pueblo de Dios, que lo que queremos es ser berajá para el mundo, ser bendición para el mundo, que es lo que está escrito en la Torá, está escrito en nuestra Biblia, en nuestra Santa Biblia. Ahora, hablando y volviendo a Ezequiel, escuchen y miren estas fotos. Estas fotos son básicamente, como dijimos, que Dios le promete, dice en profecía, le dice al pueblo de Israel que van a revivir, estos huesos secos revivirán. Y realmente piensa, mira, por ejemplo, judíos de Etiopía, judíos de Yemen, de cada rincón del mundo. Mira aquí en el muro de los lamentos, en el Kotel Amaraví, en el muro de los lamentos en Jerusalén, cerca donde estaba el Santo Templo. Judíos en la festividad de Sukkot, en la festividad de las cabañas, muchísima gente. Miren aquí muchos etíopes que vuelven a la tierra de Israel después de miles de años, quizás que no volvieron, impresionante, vuelven en aviones, en operaciones que el Estado de Israel hizo para que vuelvan judíos etíopes hace ya varias décadas, impresionante. Vamos a mostrar alguna otra foto. Miren aquí también un judío ayudando a 2 soldados a ponerse las filacterias, los tefilín, en el mundo de los lamentos. Y bueno, impresionante. Y aquí está la foto de mi bisabuelo, Rabbi Abraham Zeev, Zichron Libraja de bendita memoria, el papá de mi abuelo Tzvi, Zichron Libraja de bendita memoria. Y como vemos que
Así como el pueblo de Israel pasó el holocausto y 3 años después Dios nos dio el regalo de la bendición de tener la tierra de Israel, así es impresionante cómo vemos que la profecía hoy, como dijimos, se está cumpliendo. Escucha lo que dice el profeta Amós. Y aquí vamos a ir redondeando lo que hablamos, como estos huesos secos, que hay que pensar que básicamente 2000 años de exilio. 2000 años de exilio, el pueblo de Israel básicamente se dispersó por todo el mundo, es decir, Dios dispersó a su pueblo por todo el mundo, pero le prometió que iba a volver a su tierra y básicamente fuera de toda lógica, a nivel antropológico, sociológico, a nivel lógico, el pueblo de Israel se mantuvo fiel a su Torá, se mantuvo fiel a sus tradiciones y volvimos a la tierra y a su idioma, al hebreo. Piensen, cualquier persona, una persona que emigra a otro país es un inmigrante. Piensa que sus bisnietos ni se recuerdan con dificultad de dónde vino su bisabuelo. Es decir, a nivel natural, luego de unas generaciones, ya los nuevos hijos o nietos son parte del país donde nacen. En el caso del pueblo judío es verdad que nosotros nos incorporamos a diferentes sociedades en el mundo y obviamente dimos cosas muy buenas y aportamos y sabemos el idioma del país y somos fieles al país y queremos y agradecemos al país, obviamente países que se portan bien con nosotros, por supuesto, pero siempre somos fieles a la tierra de Israel, al hebreo, a nuestra lengua, a nuestra Torá, es decir, eso hay que saber. Y ahora escucha lo que dice el profeta Amós. Profeta Amós, capítulo 9, versículos 14 y 15, y haré volver la cautividad de mi pueblo Israel, y edificarán las ciudades asoladas, y las habitarán, implantarán viñas y beberán su vino, también harán huertos y comerán el fruto de ellos, y los plantaré en su tierra, y nunca más serán arrancados de la tierra que les he dado. Impresionante. Aquí vemos como Dios, también como dijimos el profeta Ezequiel, capítulo 37, el profeta Amós, capítulo 9, Dios promete que el pueblo de Israel volverá a su tierra. ¿Y qué vemos también? Y explican nuestros sabios, ¿cuál es la señal más clara? Que la redención llegó cuando los frutos de la tierra de Israel dan frutos sabrosos. Lo digo en mis palabras, frutos lindos, sabrosos, hermosos. Y solamente es ir hoy a un mercado en Israel, increíble. Hace unos días agarré un limón gigante, impresionante. Y esa es la señal más cerca, más clara que la redención llegó. 2000 años, tierra yerma, casi no había árboles frutales, casi no había gente. De repente volvimos a la tierra de Israel, la tierra revive a nivel material, es un vergel hermoso la tierra de Israel, el pueblo de Israel vuelve, los huesos secos reviven y la tierra y el pueblo reviven con su Torá para el éxito del mundo entero, que seamos todos verajá, bendición.